llevado al extremo de usurpar todos los derechos como hijos que somos de un mismo padre-madre. Esa diferenciación y marginación que se hacen sus hijos entre sí, por diferencia de sexo, es sin duda la mayor injusticia, la mayor barbarie y transgresión al amor. Por tanto, en el propósito de nuestro Padre-Madre, no podía haber otra prioridad que reparar tamaña transgresión. Nuestro Padre-Madre, antes de salvar a su pueblo de la esclavitud injusta y opresora externa a la que le pueda someter otros pueblos, antes de salvarles de la esclavitud y sometimiento de sus propios líderes, ha de salvarles de la esclavitud e injusticia de su pueblo para sí mismo, de esa brutalidad que encierran sus mentes que les hace verse entre sí como seres inferiores por sus simples cualidades físicas. Restablecer el derecho de la mujer, arrancar de las mentes de su pueblo esa percepción sesgada e inicua, era por tanto su misión prioritaria. Es lógico pensar que, para cualquier padre o madre lo prioritario es restablecer tales derechos de igualdad entre sus hijos, limpiar de las mentes de sus hijos esa iniquidad, esa transgresión al espíritu en el que ven como un derecho normal someter a sus otros hermanos. Es en el primer libro de la Biblia, en Génesis, ya se hace mención a esta transgresión, y cómo se va a restablecer este derecho. Nuestras experiencias en el cuerpo físico tanto como mujer como hombre son experiencias de dualidad. Es decir, nuestra naturaleza es original, nuestro cuerpo causal o alma, es hermafrodita. Reunimos tanto el principio masculino como femenino, pero cuando se sesga la kundalini en su lado femenino, quitando un trozo, que precisamente tiene forma de costilla, entonces la vibración de nuestro cuerpo causal baja y crea, o proyecta una dimensión de manifestación inferior, ahora en dualidad. La dualidad es por cuanto ahora existe una diferencia de potencial entre nuestro principio femenino y masculino. Nuestra manifestación y por tanto experiencia se alteran encarnando unas veces como hombre y otras como mujer. Vemos que ese desequilibrio en realidad es una agresión hacia nosotros mismos. Y esto evidentemente tiene una función importantísima en nuestro despertar, en nuestros primeros pasos como humanos, como seres racionales. Reparar esa cuestión significa liberarnos de la dualidad y por tanto liberarnos de tener que encarnar. Esta es la solución que se nos ofrece, que consiste en vencer con nuestra actitud esa lacra, es una lucha del ser contra sí mismo, la brutalidad de nuestra oscuridad, inconsciencia, manifestada en nuestros principios de manifestación masculino-femenino, reconciliar esos aspectos, es reconciliarnos con nosotros mismos en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra actividad creadora, y despertar. Esa es la finalidad última. Para restablecer ese equilibrio, quizás lo más apropiado sería mandar una mujer con el poder suficiente como para vencer la tendencia fuertemente arraigas del patriarcado. Pero eso podía traducirse en un enfrentamiento de mucha envergadura, peor el remedio que la enfermedad. Derruir una mentalidad tan fuertemente arraigada en el patriarcado pocas posibilidades tenía de imponerse por la fuerza. Pero mandar un hombre Mesías, en cierto modo sería más de lo mismo, cuando era necesario romper con esa figura salvadora que en la tradición judía pasaba invariablemente por ser hombre, de modo que, lo que parecía más apropiado era mandar un Mesías hombre y mujer. Si bien, en principio capitaneado por la presencia masculina, ir introduciendo, administrando la presencia femenina poco a poco con los mismos derechos de liderazgo. De modo que el Mesías no podía ser ni hombre, ni podía ser mujer, no se podía dar protagonismos a ninguna de las dos partes sino a su unidad, pues en definitiva es lo que se ha de reconquistar, nuestra condición original, lo que en realidad somos en los planos superiores, asociado a unas enseñanzas que precisamente tienen ese objetivo, reunirnos conscientemente con nuestra naturaleza de ser más elevada. Una enseñanza que trasciende la carne y nos muestra el camino a los planos más elevados del espíritu, y que lógicamente integra nuestros principios femeninos y masculinos como unidad. El Mesías vino por tanto a la tierra en su unidad femenino-masculino. Para mostrarnos el camino más allá de esta dualidad no podía ser de otro modo, y así encarnaron a la par dos iniciados del mismo calibre, representando un único Mesías en la carne, macho y hembra. En Génesis, a pesar de las traducciones e interpretaciones sesgadas y tergiversadas que nos vamos encontrando, podemos obtener algunos indicios de que pudo ocurrir en los primeros compases de la creación de la humanidad, o las modificaciones genéticas que dieron lugar a nuestra raza. Y en el caso concreto, lo que pudo dar lugar a que nuestro principio masculino tuviese en sometimiento a nuestro principio femenino. Si se nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios,
y nuestro padre-madre reúne el principio femenino y masculino en unidad. Manifestada esa unidad en sus cuerpos etéricos, lógicamente nuestro cuerpo etérico es macho y hembra, o sea, hermafroditas, y en ese momento es nuestro único plano de manifestación en la orbe de nuestro mundo causal. La costilla de Adán, macho y hembra, de la que surgió la mujer, tiene la forma curva. Podemos decir que es la sección de una espiral, o una hélice, la espiral ascendente de dos principios, masculinos y femeninos, Ida y Píndala, que vemos simbolizado en el caduceo. Esa constitución genética original creada por el padre-madre, a su semejanza, al ser amputa, secciona una de sus hélices, da origen a la dualidad o proyección en el plano material en una densidad más baja. Según Génesis, antes de crear a la mujer, creó al hombre, Adán, y añade que macho y hembra lo creó, y cuando se le amputa la hélice de su principio femenino, ocurre una ralentización en su vibración, por tanto una densificación en el plano físico de dualidad. Es cuando se secciona, amputa una hélice del ADN, Ida Píndala, de todo ser, cuando se proyecta en una densidad dual. El mundo físico es producto de esa dualidad, de la diferencia de potencial al disminuir o amputar uno de los principios de manifestación del ser, y esto ocurre a todos los niveles físicos, tanto en el reino mineral, como el vegetal, animal y humano, de todo ser que se haya de manifestar a través de una densidad física. Pues es la diferencia de potencial que proporciona el flujo creador, el continuo espacio-tiempo. En esta desconexión parcial, ocurre también una desconexión de nuestra realidad superior, de nuestra íntima relación con nuestro padre-madre y desequilibra nuestro poder sometiendo a nuestro principio femenino, y de ese modo podemos tener experiencias en la dualidad, en una proyección de simetría, de reflejo uno del otro, en el caso de desdoblamiento de nuestro poder creador, que en el plano físico se traduce unas veces como experiencias de nuestro principio femenino, otras como masculino, alternadas, unas veces como hombre, otras como mujer. Unas veces con aspecto hombre, otras con aspecto mujer, para manifestar y sufrir de este modo nuestra propia oscuridad, y hacernos buscadores de la luz de la conciencia. Esa es una cuestión que tiene mucha importancia en nuestra evolución, en nuestro despertar, y en la construcción de nuestros espacios o moradas superiores. Es el plan, o juego, de despertar de nuestro padre-madre, de ese modo superar esa condición que arrastramos de la oscuridad, de la inconsciencia, para establecernos en nuestros planos o moradas superiores. Jesús nos dijo, vine a crear el cielo sobre la tierra y entre los hombres. Esos son los dos aspectos fundamentales de su misión, del que conocemos una parte, sus enseñanzas, las instrucciones para adquirir la actitud correcta para crear el cielo entre los hombres, entre nosotros, primero que nada restableciendo el equilibrio entre nuestro principio femenino y masculino, y salir de la dualidad, de nuestras sombras, pero el espacio donde nos estableceremos en esa relación fraternal, sobre la tierra, es la otra parte fundamental del proceso que constituyó Jesús, del que apenas hay constancia, y que es importante considerar ahora. Estaba de tal modo arraigado el patriarcado en la sociedad de la época, la marginación y el poco protagonismo de la mujer en las sociedades de la época, que ungir a una mujer para liderar o representar al pueblo, bien sea como profetisa, sacerdotisa o reina, no solo era inconcebible, sino que era un grave insulto y profanación a la divinidad, a sus dios. Es como si en nuestra sociedad coronásemos rey a un cerdito, y se ofreciera con toda solemnidad para representarnos y dirigir nuestros destinos. Era imposible una solución de este tipo, pero no podía ser de otro modo. En el plan de nuestro padre-madre iba necesariamente, no solo restablecer ese equilibrio, sino hacer de nuestro principio femenino, custodio de la magia creadora, en esta nueva etapa que se abría en nuestro proceso evolutivo como responsables de nuestros destinos. Y María Magdalena, una alta iniciada a la par de Jesús, inauguró esa etapa, haciéndose portadora, custodia, de la magia creadora, ahora reina en los planos de evolución astral. Este cambio en la representación del poder, hemos de considerarlo en un contexto más amplio de nuestra evolución. Concretamente en la necesidad de crear una nueva morada para nuestros niveles evolutivos. Hasta la fecha, nuestra morada permanente era el plano o esferas astral, dividido a su vez en 7 subplanos, del cual la Tierra es el tercer subplano. Pero este tercer nivel no es nuestra morada permanente, sino escuela de aprendizaje y despertar de todos los demás subplanos. Es decir,
nuestra ubicación o morada permanente, en los diferentes subplanos van en sintonía con nuestra vibración interna, vibración de nuestra alma o cuerpo causal. La Tierra, como hemos dicho, es el tercer nivel en densidad, es una escuela de aprendizaje, de rápida evolución, en el que coincidimos todos los niveles vibratorios. Es un lugar de paso. Para quienes estamos en cualquiera de los planos superiores, que es la inmensa mayoría de la humanidad, venir a la Tierra, a un nivel más denso, es como bajar al infierno, además que hemos de ejercitarnos en el servicio, y lo hacemos generalmente a entidades de más baja condición o vibración, para quienes su morada permanente la tienen en los subplanos inferiores o más densos. Para esos seres, venir a la Tierra es subir al cielo, además tienen el privilegio de mandar, estando todos a su servicio. Viven su auténtico paraíso del que nunca quisieran marchar, pero la oportunidad de evolución, de salir de esa situación, también es una oferta permanente para estos seres. Paradójicamente son las entidades que gobiernan esos niveles más densos quienes tienen la potestad de mandar en este nivel más elevado que es el plano físico, por cuanto, como plano de aprendizaje, la humanidad venida de planos superiores concentra en sus más bajas pasiones y deseos, y por afinidad con esas energías, incurren las entidades más poderosas de los bajos niveles. Hemos hablado del plano astral como morada permanente, de su tránsito por él en nuestra evolución, pero ahora toca ascender a un plano superior, al plano mental, es el segundo plano de 7 en total: físico, astral, mental, búdico, átmico, monádico, divino. El físico se considera un plano independiente, aunque es una densificación del astral por sus especialísimas características como escuela de evolución, que hemos de ascender hasta finalizar nuestro proceso evolutivo de despertar. Quiere decirse que dado el nivel evolutivo que estaba llegando la humanidad se requería crear el siguiente plano, más concretamente darle contenido, vitalidad y regencia, por cuanto los planos, en todos los planetas y en todos los seres vivos en general, están en su forma incipientes. Se trataba pues de acceder a ese estado de evolución en conciencia y hacer del plano mental nuestra morada permanente. Y es eso lo que vino a hacer Jesús. Hasta la fecha en el plano astral el principio femenino es subordinado al masculino, como es arriba es abajo. En este trabajo de expansión o ascensión al plano mental, Jesús toma el cargo de rey de ese plano, y María Magdalena toma la responsabilidad de reinar en el plano astral, incluido la tierra, o sea, se queda batallando con nosotros. El principio femenino está vinculado al centro creador, y el principio masculino al círculo creado. La energía que proviene de la tierra, la energía Kundalini, viene del centro de nuestra creación, y la divinidad conquistada, la energía luz, de la conciencia conquistada que proviene de arriba. En realidad no hay tal arriba, es la esfera infinita o hiperesfera de nuestro entorno, o lo que consideramos fuera. Jesús como principio masculino del Mesías, luz y sabiduría, nos afirmó abre el camino en el plano, esfera, mental. María Magdalena, el principio femenino del Mesías, amor y abnegación, permaneció en el plano astral ejerciendo el trabajo silencioso, detrás del escenario, y que continúa sostenido en el tiempo, y como Madre nuestra que es quien crea y da a luz nuestros cuerpos mentales inferiores. En nuestro nacimiento se dan a luz 3 cuerpos, el físico, el astral y el mental inferior, y por tanto hay 3 mujeres que intervienen, que han gestado esos cuerpos y que dan a luz simultáneamente. Nuestra madre física que da a luz nuestro cuerpo físico, su capacidad está limitada a crear unos pocos cuerpos. Nuestra madre astral que da a luz nuestro cuerpo astral o emocional, y es madre de un buen sector de la población, y la madre que da a luz nuestro cuerpo mental inferior, que creo, este dato no lo tengo contrastado, es única para el planeta, o al menos para el mundo occidental, el sector social del planeta más avanzado evolutivamente, en nuestro caso es María Magdalena. Las 3 están simultáneamente dando a luz en nuestro nacimiento. Dicho esto, parece lógico y podéis pensar, si ella es regente de nuestro plano astral, es quien debería dar a luz los cuerpos astrales, pero hemos de entender que nuestra evolución ascendente requiere apoyarse en el plano anterior para construir y ascender al siguiente. Es desde el plano inferior que se crean los elementos que van a intervenir en el de más arriba. Por tanto, quien ha conquistado plenamente un plano, es quien está en condiciones de proporcionar los elementos que se van a emplear en el siguiente. Además, Jesús y María Magdalena trabajan en perfecta simbiosis desde sus diferentes planos de regencia.
El amor fraternal debemos diferenciar del amor de hermandad. El fraternal es el que todo lo da, y el de hermandad es el que todo lo comparte. Esto último es lo que hemos venido aprendiendo y desarrollando en esta última etapa. Esta que ahora recién inauguramos, que se da en llamar la séptima era dorada para la humanidad, toca desarrollar el amor fraternal. María Magdalena reina en nuestra evolución, en la materia desde el plano astral, donde se aprende, ejerce y comparte el amor de hermandad, pero ella, como reina, y como hemos aclarado antes, es quien está en condiciones de inducirnos el amor fraternal que corresponde a los planos mentales, a sus subplanos superiores, y que se manifiesta en nuestras relaciones humanas como amor fraternal instintivo hacia nuestra hijos o descendencia. Es por tanto quien está cualificada para traer a nosotros el amor fraternal, amor padre-madre hacia hijos. Un amor que ahora tenemos que desarrollar conscientemente, el que Jesús nos reservó para posteriores con la parábola del joven rico, Lucas 12, cuando aprendiéramos a discernir en los fundamentos de sus enseñanzas, ahora boicoteados por las religiones. Un amor que debemos desarrollar en plena conciencia, no solo instintivamente, y que tiene la enorme envergadura de ver a toda criatura como hijos. Nuestra divinidad surge con el amor fraternal. El amor de hermandad está muy bien, y es un gran logro para nuestra condición humana, nos trae la paz, la alegría del compartir, la abundancia y la felicidad en este plano, es un gran paso en nuestra evolución, pero no es la meta. Conquistado debemos dar el siguiente paso, no podemos quedarnos inmovilizado en ese amor por deseable y maravilloso que sea, es mucho lo que nos queda por delante en nuestra evolución, y es precisamente el amor de hermandad el que manejan las religiones como idílico para inmovilizar nuestra divinidad. Desarrollar el amor fraternal, el que nos mostró Jesús con la parábola del joven rico, significa desarrollar nuestra divinidad, y por tanto, liquidar este sistema, hacerlo innecesario ya para nosotros. Y eso va en la esencia de las enseñanzas de Jesús que las religiones ocultan o soslayan. En la tradición judía es el varón quien hereda el poder, y por tanto, es el único que puede ser ungido. Pero en este caso el Mesías era hombre y mujer, en realidad deberían haber sido ungidos los dos. Jesús sabía que María Magdalena tenía pleno derecho a ser ungida al igual que él, y serlo públicamente, pero ¿por qué no lo propone? En primer lugar hemos de considerar que los suyos no lo hubiesen permitido en modo alguno, ahí Jesús hubiese topado con una resistencia insalvable. Para la mentalidad judía y el concepto que se tiene de la mujer era imposible hacer esa ceremonia, era la acción más sagrada que pudiese recibir alguien, y eso era inconcebible en una mujer, un ser sin alma, tal era el concepto que se tenía. Ungir a una mujer, era tanto como ungir un animal con el espíritu del Todopoderoso, no podía cometerse mayor sacrilegio. Y ante tamaña burla a su Dios, las consecuencias que se podían esperar eran sin duda de lo más terribles. Esa idea era sencillamente impensable. Por otra parte, hemos de considerar un aspecto muy importante en los criterios que rigen a un adepto en sus pruebas de iniciación, es decir, ellos están sometidos al igual que cada uno de nosotros a las dudas, vicisitudes e incertidumbres de la vida cotidiana, aun en las cosas más pequeñas, la humildad y el espíritu de servicio van a ponerse a prueba. Y a pesar del elevado conocimiento que se tiene, sin embargo, no se sabe qué puede ocurrir en los acontecimientos cotidianos. No se tiene una perspectiva completa de lo que va a ocurrir, y todo es conducido de forma improvisa y espontánea a ser probados en nuestras cualidades humanas, humildad, aceptación, inofensividad, etc. De manera que Jesús, llegado el momento, y viendo que todo estaba perdido, toma la determinación de hacer público ese secreto para abdicar en favor de María Magdalena. Hasta esos últimos momentos consideraba que iba a ser rey. Si bien, a partir de la última cena, ya desestimó la posibilidad de ser rey del pueblo judío, ahora se planteaba la opción de serlo en otras latitudes, en otro entorno social. Que iba a ser rey no tenía duda, pero ¿dónde? ¿Cómo? Todo ese proceso, la corona de espinas, del báculo de poder, la caña o palo, y capa o vestidura de poder, el trozo de saco, corresponde a un proceso iniciático de coronación, de anclaje de poderosas energías que así lo embisten, y que todo se iba a dar en favor de salir de esa situación, tal y como tenía pactado con el Sanedrín, y poder reinar, sino a su pueblo, en otras latitudes, con otras gentes y para todo el mundo, no solo para el pueblo judío, para todo el mundo, ese era el objetivo final.
Pero es en ese momento de tremenda soledad y fracaso, cuando se siente abandonado de nuestro padre, madre es cuando todo se derrumba. Llega el final imprevisto. Quizás cualquiera hubiese dejado que todo muriese con él, pero en un gesto de infinita humildad llama a su hermana para delegar en ella. Sintiendo sus últimos momentos de vida, llama a María Magdalena, entiende que no podía ser de otro modo, y debía cortar en su persona la tradición por la que en su linaje se heredaba el poder de hombre a hombre. Era ella quien le corresponde reinar, es la voluntad de nuestro Padre-Madre, la digna sucesora en el linaje davínico. Pero para mostrar ese derecho sucesoria ante su gente, debía revelar la pertenencia a ese linaje, su mismo linaje, y por tanto, se hacía inevitable desvelar el gran secreto que había mantenido guardado durante tiempo. Ella era su hermana. Ese gemelo del que han hablado algunas versiones evangélicas, a la postre, fuertemente censurado no solo por el catolicismo, sino por sus inmediatos seguidores y apóstoles, era que María Magdalena llevaba su mismo linaje, el que le daba derecho a reinar ante el pueblo judío, y el pueblo judío como pueblo elegido ante el mundo. Y por tanto, esta nueva era, este nuevo periodo de evolución se abría como un matriarcado. Cualquier empeño es perpetuar el patriarcado, la hegemonía, representación y poder del hombre en las instituciones sociales, de cualquier institución, especialmente en las religiosas, estaba totalmente deslegitimado.